Vale, pues, a ver, esto es una reflexión muy importante, pero muy importante. Esto no es que sea, no. Esto es importantísimo. Hace un rato, hace nada, estaba hablando con mi novia y me dice, nada, lávate la barba que te van a cortar las puntas, como si fuese ya esto una barbería de estas de estatino. Nada, que te van a cortar las puntas, y no vayas a ir con la barba hecha una defesio, que ya que te lo van a cortar por lo menos lo lavas. Pero claro, yo es que no vengo de costumbre de ir a cortar lo que se dice el pelo en una peluquería. Yo iba a una barbería que parece lo mismo, pero no lo es. En la barbería hay hombres de verdad, pero bueno, hombres de verdad, de ver un pecho, de los señores mayores de antes, de los que se les nota que son rudos por naturaleza. Entonces, llegabas allí, porque en las barberías no había eso de, oye, ¿me reservas un hueco para las 5? No, eso era de llegar al momento. Porque tenían un teléfono así, mugriento, además, ahí, que solía estar en alguno de los lados, porque había una especie de barra de bar portátil, donde estaban todos los productos que iba a usar ese señor, indiscutiblemente, sí o sí. Entonces, pero claro, había un teléfono en una esquina que nunca le hacía ni puto caso. Entonces, tú no llamabas, tú llegabas allí, porque además ibas por proximidad. No ibas por la referencia de Google, no, ibas al que te venía más cerca. No es que te dejara mejor el pelo, todos lo dejaban igual. No igual que fueras al primero o al último, ¿sabes? O sea, podías recorrerte toda la ciudad y te dejaban el pelo exactamente igual. Una cosa fascinante. Entonces, claro, tú ibas al que te pillaba más cerca, generalmente a menos de 5 minutos de tu casa. Es un detalle muy importante. Entonces tú llegas. Pues claro, no había hora. Buenas. Oiga, ¿para cuánto tengo que esperar? Y el hombre te decía, pues vas a ver tú. Tengo aquí a 3 señores, así que tú tírale unos 25 por barba. Y además la barba solía ser de verdad, porque como casi todos eran ya señores mayorcetes, o tenían barba, o tenían bigote, o las dos cosas, o tenían el pelillo ese de la barba. Así que sabías ya que no te estaban mintiendo. Así que llegabas, ¿vale? 25, contabas, decías, pues vuelvo en 1 hora aproximadamente. Siempre, eso sin contar que alguien se te colara, porque siempre llegaba el típico listillo, venga, ya está acercándose la hora, voy a bajar. Y llegabas, y entonces había un listillo ahí que no estaba antes, que se había colado ahí, en plan de... Pero bueno, eso era una cosa que ya decía, venga, para 25 minutos que me quedan, me espero aquí. Y entonces, claro, tú tienes sillitas pequeñas e incómodas parecidas a esta, pero con menos glamour, porque claro, si tuviese glamour no estarías en una barbería. Entonces tú llegabas y te sentabas. Y claro, siempre había una tele en la que había un partido de fútbol, una corrida de toros, o ya los más modernos, antes de su extinción, estaban con las carreras de Fórmula 1 o de motos. Eso ya, entonces claro, tú llegabas y tenías 3 conversaciones estándar. El banderillero, si es que ese tío es un inútil, hablando del fútbol, o qué bien que le ha salido la carrera, ¿eh? Entonces tú ya te tenía calado el hombre, porque siempre ibas al mismo, y el hombre te tenía calado y ya sabía cuál de las 3 conversaciones entrarte, porque solo habían 3 modelos estándar de conversación. Tú, pues estabas ahí y decías, venga, ya sabías que te iba a hablar, pero no discriminaba al de al lado, que por ejemplo a lo mejor le gustaban los toros, no. Era capaz de hablar con el de al lado, porque aquí había otra sillita, con otro señor que estaba leyendo un periódico, una cosa, vamos, un periódico que además, si ya hoy en día son anticuados, ahí eran del Pleistoceno. De hecho, en la portada parecía un dinosaurio. Y estaba con el señor y contigo hablando a la vez. Y entonces, claro, ¿qué pasaba? Te decía, ¿qué? Fernando Alonso se salió el otro día, ¿eh? Y entonces ya te tenía enganchado con la conversación. Pero para no descuidar al de los toros era como, joder. Y el otro día, ¿qué remate hizo? No sé, un hombre de torero estándar. Y el otro hombre ya le tenía enganchado. Era capaz de llevar hasta 5 conversaciones a la vez. Cosa increíble en un hombre. Y de hecho es una cosa bastante rara porque era como muy antigua el hombre, pero con una capacidad increíble. Entonces, ¿qué pasaba? Tú estabas ahí con uno, con otro, el tiempo de espera que tú dices que están, y entonces te tocaba.
Tú ya llegabas y te levantabas de esa incómoda silla en la que habías dejado medio culo, por no decir todo el culo, se te había quedado ahí entre los alambres estos de paja que estaban hechas las sillas, se te había quedado ahí toda la integridad del culo, ya no podías levantarte. Te levantabas y te ibas a una especie de trono intergaláctico, pero desminuzado por todos los lados, que era una cosa fantástica. Vamos, era la silla de Thanos, pero cuando ya se va de mayor, ¿sabes? A Benidorm al retiro, ¿sabes? O sea, si ese hombre ya estaba arrugado, no quiero ni imaginarlo en su jubilación. Así que tú tenías aquí esta silla, ¿sabes? Así con unos brazacos así de grandes para apoyar unos bracitos que tú decías, si es que eso me sobra por todos los lados. Y estaba el anterior cliente que se había quedado ahí sentado. Y entonces hacía el siguiente movimiento, casi como si fuese tan ceremonial como una capota de torero. Hacía así, desenganchaba ese, quitaba el papelito, porque había un papelito alrededor del cuello que era una cosa. Se supone que paraba el pelo, pero a mí siempre me entró pelo, así que yo tengo la teoría de que lo hacía por joder, ya que el tío se jodía, porque claro, detalle importante, los que no hayan ido a una barbería no sabrán que los barberos vienen con una panza integrada de serie. Es muy importante la panza porque si no les confundes. Si no tiene panza ya no es barbero. Es un estilista y eso ya es más caro. Ese señor tú le pagabas 6 euros y te hacía el mismo corte de pelo. Siempre. Era una cosa, ya no tenían ni que preguntar. Oye, y si me hacen unas mechas, oye, ¿cuánto por cortarme la punta de la barba? No, ese hombre a 6 euros y te hacía lo de siempre. Entonces, claro, tú llegabas, el señor que había estado ahí le había quitado ese volante de papel que no tenía nada y hacías con la pose de un torero y con su barriga prominente, hacías ¡ya! Con un arte que sacaba todos los pelos para afuera, dejándonos en el ambiente, así, para dejar una sensación que daba como si estuviese cerrado desde hace 50 años, pero no. Seguía viendo gente, es un poco como en The Walking Dead prácticamente. Entonces, claro, luego cuando ya había hecho eso, daba un segundo toque aún más ceremonial, que era, levantaba así y hacía ¡uf! Y ahí ya todos los pelos que no se hubiesen quedado se quedaban en el aire. Por eso también daba un poco igual ya que te pusiera eso, pero bueno, como era ceremonial, tú dejabas que te lo pusieran. Dije, genial, por aquí. Te sentabas, apoyabas las manos ahí en eso que decías, joder, voy a pulsar un botón y voy a salir volando. Entonces, tú te sentabas aquí con esto así, con esta pose, porque te quedaba para atrás, ¿sabes? Como mirando con velocidad, como si fueses, ¿sabes? A salir contra un tubo de estos de las pelis de los espías, que la silla se engancha y sale para atrás, pues entonces tú ponías la cabeza ya para adelante por si acaso, no vaya a ser que te saliera. Entonces, claro, el tío con ese mismo que había quitado los pelos te lo ponía a ti. Y entonces tú te ponías así y empezaba y te decía, ¿qué? Lo de siempre, lo de siempre. Entonces no había opción de pelo largo, corto. Ese hombre te iba a cortar lo de siempre. Bueno, en realidad tenía dos tipos de corte de pelo. El que tenía pelo por aquí y el que no tenía pelo por aquí. Pero todo lo demás era igual. Y entonces, claro, ese hombre te volvía a poner esa capota, te volvía a poner el papelico y tú ya estabas ahí con esa postura de no moverte y empezaba a cortar en plan de que además lo hacía desde el punto de vista siempre estándar de aquí el peine, aquí la tijera. De modo que se quedaban todos los pelos a la misma distancia. Ese hombre, vamos, ese hombre servía para medir un campo de un estadio de fútbol solo con la mirada. Porque si medía así el pelo, porque además era un arte de hacer ¡pam! Sabía dónde cortar y eso que no tenía ni milímetros ni nada, o sea, nada. O sea, ese hombre lo veía, yo creo que tenía una visión de Terminator especializada en cortar el pelo. Pero bueno, ya pasados ese tramo importante de que te había cortado el pelo, venía el siguiente punto. Ya te lo había dejado, además, soldado militar de los Estados Unidos, un peinado estándar. Te había dejado ese peinado y te venía y te decía, bueno, vamos con la barba, y no es que te estuviese diciendo te corto las puntas, no. Todo lo que
que iban al barbero salían perfectamente afeitados. Eso es una cosa, salvo los que tenían bigote. Pero esos señores, ya como habían alcanzado tal nivel de nicotina en el bigote, yo creo que era su estrés antinicotina. Cuando no podían usar el puro o el cigarro, directamente se chupaba un poquito, ¿sabes? Ahí ya mejor que los parches de nicotina, oye. Pero eso es otro asunto. Te llegaba y te decía, la barba. Y tú decías, venga. Y entonces el barbero te hacía la marca característica. Aquí, en esta zona de aquí, te hacía lo siguiente. Cogía, bueno, antes de eso, había otro, porque había muchos procedimientos que eran ancestrales ya. Entonces, cogía una banda de cuero más o menos así, cogías una navaja, le metías, sacaba el este de clac clac, que tú decías a ese hombre, joder, con la práctica que lo está haciendo, que con eso se corta un dedo, pero no, así, casi sin mirar, incluso gritándole a la tele mientras gritaba eso, ¡pero idiota, que estaba solo! O sea, una cosa fantástica. Entonces quitaba el S, le daba la vuelta o lo tiraba, dependiendo. No sé muy bien cómo lo diferenciaba, porque a mí siempre me parecían todos iguales, pero vamos, el tío lo veía y sabía si estaba gastado o no. Entonces el tío, si lo tiraba, además lo tiraba en la misma papelera que donde tiraba el pelo, tiraba todo lo demás. Ese hombre, yo creo que el ecologismo era una cosa que decía la gente de fuera, ¿sabes? De fuera de esa micro burbuja espaciotemporal, hay gente que habla del ecologismo, pero ahí dentro no llega. Entonces él lo tiraba ahí dentro, se metía a otra, hacía el procedimiento este de clac clac, que se dejaba así, y se ponía con una pose que era como cuando están a punto de empezar a cantar un flamenco, pues esa pose de mano, porque además era como clac, o sea, ya con una sola mano, todo esto. En ningún momento había necesitado ayudarse de la otra. Si no, monogato tenía que ser. Y en la otra se habían puesto una lona de cuero extraña aquí, que hacía esto. Para afilar la que tú dices, soy hasta afilado, pero bueno, eso es ceremonial, no se puede saltar. Y además lo hacía con una que tú veías perfectamente dónde terminaba lo blanco y dónde se quedaba la ramita esta de color del cuero. Pero es más, ese hombre lo hacía así con una facilidad que dices tú, se escapa 1 milímetro y se corta el brazo. Pero no, porque ese hombre ya estaba curtido por la vida, era una cosa... Vale. Luego se quitaba eso. Recordamos que todo este procedimiento era solo para afeitar la barba. Aquí. Tic, tic, tic. Lo miraba, que se quedaba como si hubiese hecho una obra de arte el hombre, sacando casi la lengua. Y entonces ya el hombre te decía... bueno, antes de decirte nada, es muy importante tener en cuenta que siempre hacía la marca 3 veces. Y luego otras 3 veces. Yo creo que tienen alguna especie de toque extraño, ¿sabes? Que eso te lo dan con el diploma de barbero. Tú vas a un sitio de barbero y le dicen, tome aquí su barriga, tome aquí su síndrome de TOC y tome aquí su manual sobre cómo hablar con los clientes. Esas 3 cosas eran estándar. Entonces, claro, ya seguido de eso, tú cogías y te decía, ya una vez hecho la marca ancestral de aquí, pero a contrapelo, y claro, habían 2 opciones, a contrapelo para arriba o para abajo. Entonces, claro, si tú decías a contrapelo, el tío cogía, y como tú ya tenías la escala de velocidad echada para atrás, pues ya era todo mucho más fácil, ¿sabes? Porque tú ya ibas predispuesto a que de ahí o salías por un túnel de agente secreto como el zapatófono y estas cosas, o salías muerto, no tenías más opciones. Así que cogía el hombre y empezaba todo esto por aquí. Y claro, y mientras estaba haciendo eso a contrapelo, que dices tú, se le va 1 centímetro y yo me quedo aquí. Me quedo aquí y ya no lo cuento. De hecho, yo tenía ya un testaferro que me esperaba antes de entrar para hacer un testamento y dejarlo todos los papeles arreglados, porque es que no sabía si ibas a salir con vida. Eso era ir a cortarse el pelo. Y entonces, claro, empezaba para arriba, para arriba, para arriba, mientras miraba pues ese partido de fútbol eterno, porque yo tengo la teoría de que ese hombre los grababa y los ponía en bucle o algo así. No hay suficientes partidos para las horas de jornada de un barbero. No los hay.
No lo sé porque yo puedo intentar mirar 8 horas al día partidos de fútbol y no me da. No me da para ver 8 horas de fútbol al día. Entonces ese hombre, claro, va cortando y decía, pero hombre, que esos penalti con un cuchillaco que podía cortarte una oreja, hacía aspavientos. Era una cosa fantástica. Entonces, claro, tú ya partías de la base de que si no te habían matado ahí, era inmortal. Ya cuando además terminabas, el procedimiento de pago era muy estándar, no era, oye, te pago con Bizum, tienes para tarjeta, no, ese hombre cobraba en cash, o euro o nada. Pero claro, como además era tu barbero de confianza, ese tío podías decirle, oye, que te la pago a la próxima, y sabía que ibas a volver. Porque claro, no te ibas a ir a recorrerte más de 10 minutos para cortarte el pelo. Entre otras cosas porque, y sobre todo cuando eras pequeño, tus padres te decían, no, pero ¿qué te crees? ¡Que somos ricos! ¿Qué te crees? ¡Que somos ricos! ¡Que te vamos a llevar! Pues claro, luego tú vayas a los demás niños con algunos con mechitas así para arriba, otros no sé qué, corte estándar de militar, y va que chuta, que no nos da para comprar la leche, vas a llevar tú ahí mechas de color blanco en el pelo, sí, hombre. Entonces, claro, eso era ya la costumbre. Bueno, pues eso. Y claro, y cogía, y ese hombre te decía, te pago la semana que viene no, pero a la próxima. Y ese tío, sin pegarle una sola nota, se acordaba. De hecho, cuando te veía pasar por enfrente, te decía, ¿qué? Salía, además con su pose, ¿sabes? De barriga así para adelante, ¿sabes? Así en plan de, ¿qué? Tú tienes el dinero, ¿no? Con una familiaridad, vamos, yo creo que hubiese sido mafioso y vamos, y tenía todos los artilugios, porque eso cortaba mejor que un machete. Y claro, ese hombre pues ya te le decía, nada, y cuando ya tenías el dinero y le pagabas te dejaba en paz. Pero si no, te hacía quedar delante de todos de moroso, y eso ya no me gustaba. Así que 2 consejos. Cuando vayáis a cortaros el pelo, si todavía quedan barberos, os sugiero que tengáis un conocimiento académico, porque no se me ocurre todavía decirlo, del fútbol, para poder mantener la conversación, porque si no ese hombre os va a atropellar. Y lo digo yo que tengo mucha verborrea. Pues eso. Espero que sea de utilidad y que no muráis entre terribles sufrimientos. Así que nada, y si os pregunta vuestra madre, decidle que sí, que queréis haceros mechas, que eso, que ya está muy visto el pelo militar. Venga.